Invité a mi familia a mi ceremonia de premiación. Papá se rió, solo eres una simple secretaria. Mi hermana dijo, estamos ocupados yendo a cenar. Mamá solo le dio like al mensaje. Sonreí y contesté, está bien. Esa noche, mientras ellos cenaban, papá miró su teléfono y se quedó helado. ¿Qué es esto? Todavía me ardían los ojos cuando guardé el teléfono en mi bolsa. No por él, no, como tal. Sino por lo fácil que le salió decirlo. Como si mi vida fuera un trámite. Como si mi esfuerzo fuera un chiste interno. Yo estaba en la base, sentada en mi escritorio, con el uniforme impecable y el cabello recogido con esa precisión que te enseñan desde el primer día. En el ambiente se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes, el tecleo constante, las impresoras sacando hojas sin parar, y a mí me temblaban un poco los dedos, aunque traté de disimularlo. Me quedé viendo la pantalla del chat familiar. Arriba aparecía el nombre de mi hermana, con su foto perfecta, sonrisa amplia, filtro suave, ese brillo de «mi vida es divertida». Abajo, el mensaje de mi padre, seco, pesado, como una piedra. Solo eres una simple secretaria. Yo podría haber escrito 1000 cosas. Podría haber explicado que mi trabajo no era solo papeleo, que yo sostenía operaciones completas con horarios, autorizaciones, movimientos, comunicaciones, decisiones que debían salir bien a la primera. Que cuando un error se cuela, no es un regaño. Es un riesgo. Es un fallo real. Es gente que paga las consecuencias. Pero no lo hice. Porque cuando has crecido escuchando que eres menos, aprendes a callarte para no sentirte ridícula por intentar demostrar lo obvio. Así que solo respondí. Está bien. Y en cuanto lo envié, vi el emoji de mi mamá, un simple like. Ni una pregunta. Ni un ¿qué te van a dar? Ni un estoy orgullosa. Solo un like, como si yo hubiera mandado un meme. Eso fue lo que más dolió. Porque mi papá podía burlarse, mi hermana podía reírse, pero mi mamá era la que siempre decía que la familia es primero. Y aún así, ese día, mi emoción se quedó sola en el chat. Esa tarde, mientras los demás seguían con su rutina, yo me quedé trabajando como siempre. Moví documentos. Respondí correos. Revisé horarios. Ajusté reportes. Y al mismo tiempo, en mi pecho, algo se apretaba como una cuerda. Porque el correo que me había llegado no era cualquier cosa. Era una invitación oficial. Un reconocimiento formal. Una medalla. De esas que no te regalan por ser amable ni por hacer presencia. De esas que llegan después de meses, a veces años, de aguantar presión, de sostener equipos completos, de sacar adelante tareas que nadie ve, pero que si fallan, todo se cae. Yo había pasado noches enteras revisando información. Había hecho turnos dobles. Había sido la que se quedaba cuando todos se iban. La que resolvía sin gritar. La que cargaba el peso sin quejarse. Y aún así, en mi casa, yo seguía siendo la secretaria. Al caer la noche, me arreglé. No por ellos. Por mí. Porque aunque nadie fuera a aplaudirme en la mesa familiar, yo iba a estar en esa ceremonia con la cabeza alta. Iba a caminar con mi uniforme impecable, con la espalda recta, y con esa calma que se te queda cuando ya no haces cosas para que te quieran, sino para que tú misma no te abandones. Mientras me acomodaba el vestido frente al espejo, me vi y por un segundo no reconocí a la niña de antes. La niña que esperaba que su papá sonriera. La niña que buscaba aprobación. La niña que creía que si se esforzaba el doble, la iban a mirar por fin. Esa niña ya no estaba. O al menos, ya no mandaba. Llegué al evento. El salón estaba iluminado, con banderas al frente, mesas ordenadas, uniformes impecables, familias orgullosas tomando fotos. Se escuchaban risas, murmullos, el tintinear suave de cubiertos. Yo vi esposas abrazando a sus maridos. Papás con lágrimas en los ojos. Hijos señalando con emoción, ese es mi mamá. Y, a mi lado, había una silla vacía. Nadie se sentó ahí. Esa silla era para mi familia. Y no estaban. Respiré hondo, y me repetí algo en silencio. No pasa nada. Porque en la vida militar aprendes una cosa. Hay días donde te tragas el orgullo y sigues. Sin drama. Sin escándalo.
Sin pedir permiso. La ceremonia comenzó. Mencionaron nombres. Entregaron reconocimientos. Aplaudieron. Y cuando dijeron el mío, me levanté. Caminé al frente. Sentí el peso de todas mis noches sin dormir, de mis dudas, de mis heridas, y aún así, di cada paso con firmeza. Cuando la medalla tocó mi mano, entendí que lo que yo había hecho sí era real. Que mi trabajo sí contaba. Que aunque en mi casa nunca lo entendieran, aquí sí. Sonó el aplauso. Volví a mi lugar. Me senté. Y en ese momento pensé que lo más duro ya había pasado. Pero no. Lo más duro venía después. Porque el evento se grababa. Y al día siguiente, el video se publicaría. Y lo que mi familia había ignorado toda su vida. Iba a alcanzarlos en un lugar donde ya no podrían hacerse los ciegos. ¿Y sabes qué fue lo primero que pensé cuando salí al estacionamiento esa noche? Que mi papá iba a verlo. No por amor. No por orgullo. Sino por vergüenza. Porque a mi papá lo único que siempre le importó, era cómo se veía la familia frente a los demás. Y esa noche. Algo iba a pasar en esa cena. Algo que no iban a poder controlar. Mientras yo manejaba de regreso a mi apartamento esa noche, mi familia ya estaba en el restaurante. Lo supe después. Porque mi tía subió una historia a redes. Una mesa llena. Copas de vino. Risas. Mi hermana Sofía posando como siempre, con esa sonrisa de, todo es perfecto. En ninguna foto faltaba nadie. Excepto yo. Según me contaron luego, mi papá estaba de buen humor. Había pedido carne, su favorita. Hablaba de negocios, de precios, de conocidos. Mi mamá asentía. Sofía revisaba su teléfono entre bocados. Todo normal. Todo cómodo. Todo en ese mundo donde yo no ocupaba espacio. Hasta que el teléfono de Sofía vibró. Ella lo miró sin interés. Al principio. Luego frunció el ceño. Qué raro. Murmuró. Mi papá ni volteó. Siguió hablando. Entonces llegó otra notificación. Y otra. Etiquetas. Comentarios. Un primo lejano escribió. ¿Esta no es Ana, la hija de Carlos? Sofía abrió el video. Y ahí estaba yo. Uniforme impecable. Cabello recogido. Caminando hacia el frente mientras una voz decía mi nombre completo y mi reconocimiento. El salón en silencio. La ceremonia formal. La medalla en mis manos. No había filtros. No había exageración. Era oficial. Era público. Era innegable. Papá, dijo Sofía, girándole el teléfono. Mi papá lo tomó con esa seguridad de quien cree que no será nada importante. Pero en cuanto vio la pantalla, se quedó quieto. Dicen que su expresión cambió. Primero confusión. Luego tensión en la mandíbula. Después, palidez. Y entonces soltó, en voz baja. ¿Qué es esto? Mi mamá se inclinó para ver. Sus ojos recorrieron la pantalla. La presentadora decía. Por su excelencia en coordinación y gestión crítica de operaciones. Mi mamá susurró. ¿Eso es, una medalla? Nadie habló por unos segundos. Alrededor seguía el ruido del restaurante, los platos, la música suave. Pero en esa mesa. Se hizo silencio. Un silencio incómodo. Porque de pronto, la narrativa que habían creado sobre mí no coincidía con la realidad que tenían enfrente. Sofía fue la primera en reaccionar. Ella no explicó qué era esto. Mi papá respondió seco. Dijo banquete. Mi mamá. Pensé que era algo interno. Pero el video seguía corriendo. Mi saludo firme. La medalla colocada. El apretón de manos del comandante. Aplausos. Familias levantándose para grabar orgullosas. Y luego la toma del público. Donde se veía claramente la silla vacía a mi lado. Mi lugar. Mi espacio reservado. Sin nadie. Mi papá miró alrededor de la mesa.
Como si alguien más pudiera justificar lo que estaba viendo. Pero nadie lo hizo. Porque en ese momento no se trataba de mí. Se trataba de ellos. De cómo se veían. De lo que habían ignorado. De lo que ahora otros estaban notando. Otro comentario apareció. Felicidades a tu familia, deben estar muy orgullosos. Ese fue el golpe. No el reconocimiento. No la medalla. La idea de que otros asumieran que ellos me apoyaban. Dicen que mi papá dejó el teléfono en la mesa. Ya no tenía hambre. Sofía dejó de sonreír para las fotos. Mi mamá se quedó callada, mirando su plato. La cena siguió. Pero ya nadie la disfrutó. Porque por primera vez, mi logro no estaba en un cajón. No estaba en mi cuarto. No estaba escondido. Estaba en Internet. Y el Internet no pide permiso para mostrar la verdad. Mientras eso pasaba, yo estaba en mi apartamento. Descalza. Con el cabello suelto. La medalla sobre la mesa. No sentía triunfo. No sentía revancha. Solo calma. Esa calma que llega cuando haces las cosas por ti. Y no para convencer a nadie. Mi teléfono vibró. Número de mi mamá. Lo miré. Respiré. Y no contesté. Luego un mensaje. ¿Por qué no dijiste que era una medalla? Me quedé viendo la pantalla. No por enojo. Sino por lo familiar de la pregunta. No era, felicidades. No era, estamos orgullosos. Era reclamo. Como si el error hubiera sido mío. Respondí solo una línea. Sí les dije. Los invité. Tardaron en contestar. Y cuando llegó el mensaje de mi papá, fue corto. Nos hiciste ver mal. Lo leí 2 veces. Y algo dentro de mí se acomodó. Porque ahí entendí algo importante. Nunca se trató de que me vieran. Se trató de cómo quedaban ellos. Apagué el teléfono. Me serví un vaso de agua. Miré mi medalla una vez más. No brillaba por el metal. Brillaba por todo lo que me costó. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí la necesidad de explicarme. Lo que no sabía era que ese video apenas estaba empezando a moverse. Y que en los próximos días mi familia tendría que enfrentarse a una versión de mí que ya no podían minimizar. Después de ese mensaje de mi papá, no respondí nada más. No por enojo. No por orgullo. Sino porque, por primera vez, no tenía nada que explicar. Y eso era nuevo en mí. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. 5. Alarma. Ducha rápida. Cabello recogido. Uniforme planchado con precisión. La base ya estaba despierta cuando llegué. El aire frío de la mañana, el olor a café fuerte y combustible de avión mezclándose en el ambiente. Todo seguía igual. Los correos llegaban. Las reuniones seguían. Los reportes no se detenían porque alguien recibiera una medalla. La misión siempre va primero. Y eso, curiosamente, me dio paz. Porque en ese mundo nadie me preguntaba si mi trabajo era importante. Simplemente lo era. Mi supervisora pasó junto a mi escritorio. Buen trabajo ayer, Morales, dijo con naturalidad. Sin espectáculo. Sin exageración. Solo reconocimiento real. Ese tipo de reconocimiento que pesa más que 1000 aplausos falsos. Asentí y seguí trabajando. Pero en mi bolsillo, el teléfono vibraba de vez en cuando. No lo revisé de inmediato. Aprendí hace tiempo que la urgencia de otros no siempre merece tu energía. En el almuerzo, por fin lo miré. El chat familiar estaba en silencio. Nadie hablaba. Nadie hacía bromas. Nadie mandaba emojis. Solo quietud. Y ese silencio decía más que cualquier discusión. Porque mi familia nunca gritaba. Nunca hacía escenas. En mi casa, la decepción siempre fue callada. Vivía en pausas. En miradas. En cambios de tema. Así me enseñaron mi lugar durante años.
Pero algo había cambiado. Esta vez, el silencio no pesaba sobre mí. Pesaba sobre ellos. 2 días después llegó el primer intento. Un mensaje de mi mamá. Hola hija, ¿cómo estás? Nada más. Sin referencia al video. Sin mencionar la medalla. Solo un saludo. Como si estuviéramos tanteando terreno. Respondí simple. Bien. Con trabajo. Ella puso un corazón. Eso fue todo. Mi papá tardó más. Casi una semana. Su mensaje fue corto. Vi que mucha gente comentó en el video. Ni felicitación. Ni orgullo. Pero tampoco burla. Y en su idioma. Eso ya era diferente. Mi papá no sabía hablar de emociones. Él hablaba de hechos. De cosas que se pueden mostrar. Y ahora tenía algo que mostrar. Lo que realmente me sorprendió fue Sofía. Mi hermana siempre tenía algo que decir. Siempre una opinión. Siempre una broma. Pero esta vez, nada. Ni un mensaje. Ni una reacción. Al principio pensé que estaba molesta. Luego entendí otra cosa. Ella no sabía dónde ponerse ahora. Durante años ella había sido la referencia. La visible. La exitosa. Y yo. La de fondo. Ahora, por primera vez, la historia no giraba alrededor de ella. Y eso era territorio desconocido. Una noche, después de un día largo, estaba en mi apartamento, sentada en el sofá con las luces bajas. La medalla estaba guardada en un cajón. No escondida. Solo, en su lugar. No todo lo valioso necesita estar en exhibición. La miré un momento y pensé. Durante años creí que mi familia era la medida de mi valor. Si ellos estaban orgullosos, yo valía. Si no lo estaban, yo dudaba. Pero ese día entendí algo distinto. Ellos no eran mi escala. Solo eran personas intentando entender un mundo que no conocían. Y yo ya no tenía que traducirme para que me aceptaran. En la base, los días siguieron. Mentoreé a una Ironman joven que dudaba de sí misma. Callada. Eficiente. Insegura de si alguien notaba su esfuerzo. Le dije algo que me salió sin pensarlo. No tienes que ser ruidosa para ser valiosa. Solo consistente. Ella asintió. Y en ese momento me di cuenta de que esas palabras también eran para mí. Mi familia no cambió de golpe. No hubo disculpas dramáticas. No hubo lágrimas. Solo pequeños ajustes. Mi mamá empezó a preguntar más. Mi papá dejó de minimizar. Sofía seguía callada. Y, sorprendentemente, eso era suficiente. Porque el cambio no ocurrió en ellos. Ocurrió en mí. Por primera vez en mi vida. No estaba esperando aprobación. No estaba explicando mi existencia. No estaba tratando de caber en el cajón donde me habían guardado. Estaba viviendo. Y eso se sentía ligero. Porque aquí va la verdad que nadie te dice. No siempre obtienes cierre. No siempre obtienes disculpas. No siempre te reconocen. A veces solo obtienes paz. Y cuando llega, vale más que cualquier aplauso. El verdadero cambio no llegó con un mensaje largo. No llegó con una disculpa. Ni con un perdón por no ir. Llegó de una forma mucho más silenciosa. Y por eso, fue más real. Un domingo, casi 3 semanas después de la ceremonia, fui a visitar a mis padres. No lo planeé mucho. Simplemente tenía el día libre y manejé hasta su casa. El mismo vecindario. Las mismas calles. Las mismas casas donde crecí sintiéndome secundaria. Mi mamá abrió la puerta. Me abrazó. Un poco más de lo usual. No dijo nada sobre la medalla. Ni sobre el video. Solo. Qué bueno que viniste. Entré. Todo se veía igual. Pero la sensación, no. Mi papá estaba en la sala. Sentado en su sillón de siempre. Con su teléfono en la mano. Levantó la mirada cuando me vio.
No sonrió grande. No se levantó rápido. Solo hizo algo que nunca hacía. Se enderezó. Como cuando alguien importante entra a la habitación. Hola, dijo. Hola, papá. Silencio breve. De esos que antes me incomodaban. Pero que ahora solo eran pausas normales. Nos sentamos a la mesa. Conversación neutral. El clima. El tráfico. Un vecino que se mudó. Nada profundo. Nada emocional. Y aún así, se sentía distinto. Porque nadie estaba minimizando nada. Nadie hacía bromas. Nadie reducía mi vida a papeles. En un momento, mi papá tomó su teléfono. Lo deslizó por la mesa hacia mí. En la pantalla había un artículo sobre la Fuerza Aérea apoyando operaciones de emergencia. Señaló el texto y dijo: este tipo de coordinación es importante. No dijo, como tú. No dijo, estoy orgulloso. Pero no hacía falta. Ese era su idioma. Reconocer sin exponerse. Y por primera vez, lo entendí. Mi mamá trajo café. Se sentó frente a mí y preguntó: ¿tus días son muy largos en la base? Esa pregunta era nueva. Antes preguntaba cuando iba a hacer algo diferente. Ahora preguntaba por mi realidad. Sí, pero me gusta. Ella asintió. Eso es lo que importa. Simple. Honesto. Suficiente. Sofía no estaba. Y por primera vez, no sentí su ausencia como un hueco. No necesitaba competir. No necesitaba compararme. El silencio de ella ya no me definía. Cuando me fui esa tarde, mi papá me acompañó a la puerta. Algo que tampoco hacía. Antes de que subiera al auto, dijo: cuídate allá. 2 palabras. Pero en su voz no había duda. No había desdén. Había respeto. Y eso era nuevo. Mientras manejaba de regreso, entendí algo. Mi familia no se transformó de golpe. No se volvieron perfectos. No se volvieron expresivos. Solo empezaron a ver. Y eso fue suficiente. Porque yo ya no necesitaba que celebraran mi vida. Solo que dejaran de reducirla. Hay una verdad que aprendí tarde. Pero a tiempo para vivirla. No puedes obligar a nadie a valorarte. Pero puedes vivir de forma que su opinión deje de ser tu medida. El honor no es la medalla. No es la ceremonia. No es el video. El honor es seguir firme. Aunque nadie mire. Aunque nadie entienda. Aunque nadie aplauda. La niña que esperaba aprobación ya no dirige mi vida. Ahora la dirige la mujer que se presenta todos los días. Haga ruido o no. Y eso. Nadie puede quitármelo. Pensé que después de esa visita todo quedaría igual. Neutral. Correcto. Distante pero tranquilo. Pero la vida, a veces, no cierra las historias. Las madura. Un par de semanas después, recibí una llamada de mi mamá. Era martes. Mediodía. Raro horario para ella. Contesté en un descanso. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, hija, solo quería preguntarte algo. Su voz sonaba diferente. Menos apresurada. Más cuidadosa. Dime. Hubo una pequeña pausa. ¿Cómo supo tu jefa que merecías esa medalla? La pregunta me tomó por sorpresa. No era curiosidad superficial. Era interés real. Le expliqué. Que no se pide. Que te postulan. Que otros evalúan tu trabajo. Que pasa por niveles de aprobación. Que no es un favor. Es confianza. Mi mamá escuchó en silencio. Luego dijo algo que jamás me había dicho. Entonces alguien observó tu esfuerzo, sin que tú lo pidieras. Sentí un nudo en la garganta. Sí. Otra pausa. Debiste sentirte bien ese día. No supe qué responder de inmediato. Porque, por primera vez, no estaba dudando de mi logro. Lo estaba entendiendo. Sí, mamá,
Se sintió bien. No hubo lágrimas. No hubo discurso. Pero esa llamada dijo más que años de explicaciones. Esa noche pensé en algo. La gente no siempre cambia porque la confrontas. A veces cambia cuando la realidad llega sin pedir permiso. Cuando ya no depende de tu versión. Cuando pueden verla solos. En la base, mi rutina siguió. Trabajo. Reportes. Reuniones. Un día una compañera nueva me preguntó: ¿Tu familia fue a tu ceremonia? La pregunta era inocente. Antes me habría incomodado. Esta vez respondí tranquila. No pudieron ir. Y fue verdad. No pudieron. Porque no estaban listos para verme como era. Pero ahora empezaban a estarlo. Esa tarde, al llegar a casa, abrí el cajón donde guardaba la medalla. La sostuve un momento. No pensé en la ceremonia. Ni en el video. Pensé en la versión de mí. Que ya no necesitaba demostrar nada. Y entendí algo simple pero poderoso. Cuando dejas de perseguir reconocimiento, tu vida se vuelve más liviana. Mi papá empezó a mandar mensajes de vez en cuando. Nada emocional. Noticias de la Fuerza Aérea. Artículos. Fotos. Nunca decía, orgulloso. Pero ya no decía, secretaria. Y eso era un cambio. Sofía seguía distante. Un día reaccionó a una foto mía en uniforme con un pulgar hacia arriba. Solo eso. Antes lo habría analizado. Ahora no. Porque ya no necesitaba que ella me validara. Hay un momento en la vida donde entiendes esto. Tu valor no sube cuando te aplauden. Ni baja cuando te ignoran. Tu valor es estable. Cuando tú lo reconoces. El verdadero cierre no fue la cena. Ni el video. Ni las conversaciones. Fue el día que dejé de esperar. Porque cuando dejas de esperar aprobación, empiezas a vivir. Hay algo que nadie te dice cuando creces sintiéndote invisible en tu propia familia. No duele solo que no te vean. Duele que tú mismo empieces a mirarte pequeño. Durante años pensé que mi valor dependía de que alguien en esa mesa dijera: estoy orgulloso de ti. Creí que ese día iba a cambiarlo todo. Pero cuando finalmente llegó algo grande en mi vida, ellos no estaban listos. Y aún así, mi vida siguió. Un viernes por la tarde, después de una jornada larga, me quedé sola en la oficina terminando unos reportes. El edificio estaba casi vacío. Los pasillos en silencio. Las luces con ese zumbido constante. El mundo en pausa. Me levanté por café y al regresar vi a una Iman joven sentada frente a su computadora, con los ojos vidriosos. ¿Todo bien?, le pregunté. Ella dudó. Luego dijo bajito: mi familia cree que mi trabajo aquí no es importante. La frase me golpeó suave. Pero profundo. Me vi a mí misma años atrás. ¿Te gusta lo que haces?, le pregunté. Sí. ¿Lo haces bien? Sí. Le sonreí. Entonces eso ya es suficiente. Me miró confundida. ¿De verdad? La gente que entiende tu esfuerzo no siempre está en casa. A veces está aquí. Se quedó pensando. Y yo también. Porque en ese momento entendí algo que nunca había dicho en voz alta. Mi familia no era mi única audiencia. Ni mi juez. Ni mi medida. Esa noche manejé a casa con las ventanas un poco abiertas, dejando entrar el aire frío. Pensé en la niña que guardaba certificados en un cajón. En la joven que se enlistó sin apoyo. En la mujer que caminó sola a recibir una medalla. Y sentí algo distinto. No orgullo. No tristeza. Gratitud. Por no haberme rendido conmigo misma. Al llegar a mi apartamento, encontré un mensaje de mi papá. Corto, como siempre. Vi un documental de la Fuerza Aérea. No sabía que coordinaban tantas cosas detrás de escena. No había emoticonos. No había halagos. Pero tampoco había burla. Solo reconocimiento. Y sonreí. No porque fuera perfecto.
sino porque era real. Esa fue la noche en que lo entendí todo. Mis padres me criaron con las herramientas que tenían. Con sus propias ideas de éxito. Con sus propios límites. No fueron malos. Solo fueron humanos. Y yo ya no era una niña esperando permiso para valer. Porque aquí va la verdad más grande de esta historia. El respeto de otros es bonito. Pero el respeto propio cambia tu vida. Cuando te respetas, dejas de perseguir aprobación. Cuando te respetas, dejas de explicar tu existencia. Cuando te respetas, caminas firme aunque nadie mire. Mi familia no se convirtió en fans de mi carrera. No empezaron a presumirme en cada reunión. Solo dejaron de minimizarme. Y eso, para mí, fue suficiente. Porque el resto ya no dependía de ellos. Hoy sigo sirviendo. Sigo trabajando en silencio. Sigo siendo la que coordina, la que previene errores, la que sostiene cosas que nadie ve. Y me gusta. Porque sé quién soy. Aunque nadie lo anuncie. Si estás escuchando esto y alguna vez sentiste que tu familia no entiende tu camino, quiero decirte algo con honestidad. Tu valor no necesita consenso. Tu esfuerzo no necesita permiso. Tu vida no necesita aprobación. Solo necesita que tú no te abandones. Hay historias que tu familia ve. Y hay historias que jamás llegan a conocer. No porque se las ocultes, sino porque nunca preguntaron. Meses después de la ceremonia, mi vida ya había encontrado su ritmo. Trabajo. Entrenamientos. Responsabilidades nuevas. Mi nombre empezó a aparecer en más reportes internos. Mi supervisora me daba tareas que antes solo llevaban suboficiales con años de experiencia. No lo anuncié en casa. No por rencor. Sino porque ya no sentía la necesidad. Un jueves recibí una asignación especial. Un proyecto de coordinación para una operación importante. Mucho movimiento. Muchos equipos involucrados. Errores no eran opción. Durante 2 semanas dormí poco. Comí a deshoras. Viví entre llamadas y revisiones. Y salió bien. También que un comandante me dijo: buen liderazgo silencioso, Morales. Esa frase se me quedó grabada. Liderazgo silencioso. Eso era exactamente lo que siempre fui. Solo que antes lo confundía con ser invisible. Ese fin de semana fui a casa de mis padres otra vez. Nada especial. Solo visita normal. Mi mamá cocinaba. Mi papá veía noticias. Sofía estaba ahí también, revisando su teléfono. Me saludaron con normalidad. Y por primera vez en mi vida, no sentí que tenía que demostrar nada. En medio de la comida, mi papá comentó: en las noticias dijeron que la Fuerza Aérea coordinó una operación grande esta semana. Asentí. Sí, hubo mucho trabajo. Me miró un segundo más de lo usual. ¿Tú participaste en algo de eso? La pregunta fue simple. Pero para mí, fue enorme. Antes él asumía. Ahora preguntaba. Sí, estuve en coordinación. Asintió. No hizo chistes. No minimizó. Solo siguió comiendo. Pero esa pregunta dijo algo claro. Ahora sabía que mi trabajo existía. Sofía habló después de un rato. Una amiga vio tu video de la medalla. Dijo que te veías muy profesional. No lo dijo con burla. No lo dijo compitiendo. Solo lo dijo. Gracias. Eso fue todo. Y fue suficiente. Esa tarde, de regreso a casa, entendí algo que nunca había visto así. Mi familia no cambió porque yo hablara más. Cambió porque yo dejé de perseguirlos. Porque cuando dejas de rogar validación, la gente empieza a mirarte distinto. No por magia. Por respeto. Hay algo poderoso en la calma. En saber quién eres sin anunciarlo. En construir tu vida sin audiencia. Porque la seguridad real no hace ruido. Se nota. Esa noche abrí mi cajón, donde guardaba la medalla. No la saqué. Solo la vi. Y sonreí. Porque ya no representaba, miren lo que logré.
Representaba. No me rendí conmigo. Y si llegaste hasta aquí escuchando esta historia, quiero decirte algo directo. No todos van a entender tu camino. No todos van a aplaudir tu esfuerzo. No todos van a verlo a tiempo. Pero eso no hace tu esfuerzo menos valioso. Hace tu carácter más fuerte. Hay un momento en la vida en el que dejas de intentar encajar. Y empiezas, sin darte cuenta, a construir tu propio espacio. No llega con un anuncio. No llega con un logro grande. Llega en silencio. Después de todo lo que pasó con la ceremonia y el video, algo en mí se acomodó. Ya no revisaba el chat familiar esperando reacción. Ya no pensaba 2 veces antes de contar algo de mi trabajo. Y, curiosamente, tampoco necesitaba contarlo. Mi vida empezó a sentirse mía. Un sábado por la mañana me desperté tarde, algo raro en mí. El sol entraba por la ventana. El apartamento en silencio. Sin prisa. Me serví café y me senté en el sofá sin el teléfono en la mano. Antes eso era imposible. Siempre esperaba mensajes. Respuestas. Señales. Ese día no. Y ahí entendí algo. La paz no llega cuando otros te validan. Llega cuando tú dejas de esperar. Ese mismo día recibí un correo en la base. No era una medalla. No era un premio. Era una invitación a capacitar a personal nuevo. Me estaban pidiendo enseñar. Sonreí. Porque enseñar significa una cosa en el ambiente militar. Confían en ti. En la capacitación vi a varios jóvenes atentos, tomando notas, nerviosos por hacerlo bien. Uno de ellos me preguntó: ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien en este trabajo? Me quedé pensando un segundo. Luego respondí: cuando nadie te aplaude, pero todo funciona. Lo estás haciendo bien. Se rieron un poco. Pero entendieron. Porque aquí el éxito no siempre es visible. A veces es evitar el problema que nadie llega a ver. Esa tarde mi mamá me mandó un mensaje. Tu papá le contó a un vecino que trabajas en coordinación en la Fuerza Aérea. Lo leí 2 veces. No porque fuera espectacular. Sino porque antes él decía, trabaja en oficina. Ahora decía coordinación. Ahora decía Fuerza Aérea con peso. No respondí mucho. Solo un: qué bueno. Pero por dentro entendí algo. Mi historia ya no estaba en el cajón. Esa noche pensé en la niña que fui. La que esperaba que colgaran su diploma. La que quería que dijeran, bien hecho. Si pudiera hablar con ella hoy le diría: no necesitas que te vean para valer. Porque el valor no se mide en aplausos. Se mide en constancia. Mi hermana Sofía empezó a tratarme distinto también. No más comparaciones. No más bromas. Un día incluso me preguntó: ¿te gusta tu vida allá? Y esa pregunta, simple, fue honesta. Sí. Mucho. Y era verdad. Porque al final no se trataba de que ellos cambiaran. Se trataba de que yo creciera. Y cuando creces de verdad, la aprobación se vuelve secundaria. Hay personas que hacen ruido para ser vistas. Y hay personas que trabajan en silencio para sostener cosas reales. Ambas existen. Pero solo una duerme tranquila. Si estás escuchando esto y sientes que tu esfuerzo pasa desapercibido, déjame decirte algo. Lo que construyes en silencio muchas veces dura más. Porque no depende de la opinión de otros. Depende de tu carácter. Cuéntame en comentarios. ¿Alguna vez lograste algo grande que nadie celebró contigo? Te leo. A veces creemos que el cierre llega con una gran conversación. Con lágrimas. Con disculpas. Pero en mi caso, llegó en algo mucho más pequeño. Y por eso fue real. Un domingo por la tarde fui a casa de mis padres otra vez. Nada especial. Solo visita rápida. Mi mamá preparaba café. Mi papá estaba en la sala viendo noticias. Sofía no estaba. La casa se sentía tranquila. Sin tensión. Sin esa sensación de que yo debía probar algo. Mientras mi mamá iba a la cocina,
mi papá bajó el volumen de la televisión. Eso ya era raro. Me miró un segundo, como acomodando las palabras. Luego dijo: Oye, esa medalla que te dieron. No la dan por cualquier cosa, ¿verdad? No fue una disculpa. No fue un discurso. Pero fue la primera vez que reconocía su peso. No, papá. Asintió. Se nota que confían en ti allá. Esa frase se quedó en el aire. Simple. Directa. Sincera. Y suficiente. No sentí ganas de llorar. No sentí euforia. Sentí algo mejor. Tranquilidad. Porque no necesitaba que dijera más. Porque ya no estaba esperando. Mi mamá regresó con el café. Se sentó y dijo: Tu tía sigue presumiendo tu video. Sonreí un poco. No por orgullo, sino por lo irónico. Antes mi historia no importaba. Ahora viajaba sola. Ese día entendí el cierre. No era que mi familia cambiara por completo. Era que ahora veían sin que yo insistiera. Y eso solo pasó cuando dejé de buscar aprobación. Al irme, mi papá dijo algo que terminó de cerrar el ciclo. Maneja con cuidado. Sabemos que tienes responsabilidades importantes. Responsabilidades. No, papeles. No, secretaria. Responsabilidades. El lenguaje cambia cuando el respeto llega. Mientras manejaba de regreso, pensé. No gané una discusión. No demostré nada. Solo viví mi vida con firmeza. Y eso habló por mí. Aquí va algo honesto para quien escucha esto. A veces la gente no te entiende. Hasta que dejas de explicarte. A veces no te valoran. Hasta que dejas de buscarlo. Y a veces el cierre no es reconciliación. Es paz. Porque el verdadero reconocimiento no fue la medalla. Fue dejar de sentirme pequeña. En mi propia historia. Después de ese día en casa de mis padres. La vida no se volvió mágica. No hubo abrazos repentinos. No hubo llamadas diarias. No hubo un "siempre creímos en ti". Y, sorprendentemente, eso ya no me hacía falta. Algo dentro de mí ya estaba en otro lugar. Antes, cada mensaje de mi familia tenía peso. Ahora, solo era comunicación. Antes sus opiniones marcaban mi ánimo. Ahora eran solo opiniones. Eso no me hizo fría. Me hizo estable. En la base, mi rutina siguió. Una mañana, mientras revisaba reportes, mi supervisora me dijo: Morales, varios confían en cómo manejas presión. Eso no se enseña fácil. Asentí, pero esa frase se quedó conmigo. Porque años atrás yo confundía presión con incomodidad emocional. Con querer ser suficiente para otros. Ahora entendía la diferencia. La presión real es cumplir cuando importa. Lo demás, es ruido. Un viernes por la noche me quedé organizando mi apartamento. Nada especial. Solo orden. Abrí el cajón donde guardaba la medalla. La tomé unos segundos. No vi el premio. Vi el camino. Las noches largas. Las dudas. Las veces que seguía aunque nadie miraba. La regresé al cajón con calma. Porque ya no era un símbolo para otros. Era un recordatorio para mí. Esa misma noche, Sofía me mandó un mensaje inesperado. Una compañera mía quiere entrar a la Fuerza Aérea. ¿Le puedo pasar tu contacto? Leí el mensaje 2 veces. No había sarcasmo. No había comparación. Solo respeto. Claro. Eso fue todo. Pero dijo mucho. Porque ahora mi camino ya no era raro para ellos. Era válido. Con el tiempo, entendí algo importante. Mi familia no necesitaba entender cada detalle de mi vida. Solo necesitaban dejar de reducirla. Y yo necesitaba dejar de explicarla. Hay un tipo de madurez que llega cuando aceptas esto. No todos caminarán contigo. No todos celebrarán tus logros. No todos verán tu esfuerzo. Y aún así, tu vida sigue siendo valiosa.
Porque al final, nadie vive tu historia por ti. Nadie carga tus decisiones. Nadie enfrenta tus retos. Eso lo haces tú. Y eso ya tiene mérito. Un día, mientras salía de la base al atardecer, vi despegar un avión. El ruido fuerte. El movimiento firme. La precisión. Y pensé algo simple. Ese avión no despega porque lo miren. Despega porque está listo. Sonreí. Porque yo también lo estaba. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, quiero decirte algo con honestidad. No necesitas que todos crean en ti. Solo necesitas no dejar de creer tú. Hay una verdad que entendí demasiado tarde. Pero justo a tiempo para vivir diferente. La mayoría de la gente no ve tu esfuerzo completo. Solo ve el resultado final. No ven tus dudas. No ven tus noches largas. No ven las veces que casi renuncias. Y eso está bien. Porque tu vida no es un espectáculo. Es un camino. Durante mucho tiempo creí que el reconocimiento era la meta. Que el día que mi familia dijera, estamos orgullosos, algo dentro de mí se acomodaría. Pero cuando ese día casi llegó, descubrí que ya no lo necesitaba. Y eso fue libertad. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la base, me encontré con una foto vieja en mi carpeta digital. Era de mi primer día en uniforme. Mi postura era rígida. Mi sonrisa nerviosa. Mis ojos llenos de dudas. Me quedé mirándola un rato. Esa versión de mí no sabía si iba a lograrlo. No sabía si encajaba. No sabía si era suficiente. Pero siguió. Y eso fue lo que hizo la diferencia. No el talento. No la aprobación. La constancia. Entendí algo más. La gente que te minimiza no siempre lo hace por maldad. A veces lo hace por ignorancia. A veces por miedo. A veces porque no entienden un camino distinto al suyo. Y cuando lo entiendes, dejas de tomarlo personal. Mi familia no fue perfecta. Yo tampoco. Pero todos estábamos aprendiendo. Ellos a ver. Yo a no depender de ser vista. Hoy, si alguien me pregunta qué significó esa medalla, no hablo del evento. Hablo de lo que representó. El momento en que dejé de medir mi valor con la escala de otros. Porque aquí va algo que ojalá alguien te diga a tiempo. No necesitas ser el favorito. No necesitas ser el más visible. No necesitas impresionar. Necesitas ser firme contigo. Eso construye una vida real. Hay personas que viven para que los aplaudan. Y hay personas que viven para estar en paz. Ambos caminos existen. Pero solo uno te deja dormir tranquilo. Si escuchaste esta historia hasta aquí, quiero agradecerte de verdad. Porque estas historias no son de drama. Son de vida real. Cuéntame en comentarios. ¿Qué lograste en silencio? ¿Qué después entendiste que valía mucho? Te leo.